El 12 de agosto del año 30 antes de nuestra era, en una habitación sellada del Palacio Real de Alejandría, terminó la vida de Cleopatra Septe Philopator, última reina de Egipto. Su muerte no fue solo el final de una mujer extraordinaria, sino el cierre definitivo de 3 siglos de dominio ptolemaico y el comienzo irreversible del Egipto romano. Desde aquel momento, el modo exacto en que murió Cleopatra se convirtió en uno de los enigmas más persistentes de la historia antigua, envuelto en símbolos, propaganda y silencios interesados. Durante más de 2000 años, la imagen de la reina sujetando una serpiente venenosa contra su pecho ha dominado la memoria colectiva occidental. Sin embargo, esa escena icónica procede de relatos tardíos, filtrados por enemigos políticos, poetas moralizantes y cronistas que jamás presenciaron los hechos. La pregunta central no es únicamente cómo murió Cleopatra, sino quién necesitaba que muriera de una forma concreta en el relato histórico. Entender su muerte exige abandonar el mito romántico para adentrarse en un terreno donde la política, el poder y la construcción de la memoria pesan más que el veneno. Cleopatra no fue una reina derrotada por la fatalidad, sino una gobernante consciente del valor simbólico de cada uno de sus gestos finales. Su muerte ocurrió tras la derrota absoluta frente a Octavio, heredero político de Julio César y futuro emperador Augusto. La batalla de Accio, librada un año antes, había sellado el destino militar de Cleopatra y Marco Antonio de manera irreversible. Después de aquella derrota naval, ambos regresaron a Egipto, sabiendo que Roma ya no negociaría desde la igualdad, sino desde la aniquilación. Octavio avanzó hacia Alejandría con una estrategia diseñada no solo para vencer, sino para humillar públicamente a sus enemigos. Marco Antonio, atrapado entre la deshonra romana y la pérdida del favor egipcio, acabó quitándose la vida de forma torpe y dolorosa. Cleopatra presenció el colapso de su último aliado, mientras comprendía que su propio final ya no dependía del campo de batalla. Octavio deseaba capturarla viva para exhibirla en Roma durante su desfile triunfal, una práctica habitual destinada a escenificar la supremacía absoluta. Para una reina que se había presentado como encarnación viviente de Isis, esa exhibición equivalía a una destrucción total de su identidad política y sagrada. La muerte, en ese contexto, podía convertirse en un último acto de soberanía frente a un vencedor que controlaba todos los relatos futuros. Cleopatra fue recluida bajo vigilancia romana en sus propios aposentos, oficialmente protegida, pero en realidad prisionera a la espera de su traslado. Las fuentes coinciden en que mantuvo una apariencia de sumisión mientras organizaba discretamente su desenlace final. Plutarco, escribiendo más de un siglo después, describió una escena serena, casi ritual, cuidadosamente construida para perdurar en la memoria. Sin embargo, Plutarco dependía de testimonios romanos interesados en presentar a Cleopatra como una reina exótica, fatalista y teatral. Ninguna fuente contemporánea directa dejó constancia detallada del momento exacto de su muerte. Este vacío documental abrió la puerta a interpretaciones contradictorias que todavía hoy dividen a historiadores, arqueólogos y toxicólogos. La versión más conocida sostiene que Cleopatra murió por la mordedura de una cobra egipcia, el áspid sagrado asociado a la realeza. Esta imagen encajaba perfectamente con el simbolismo faraónico y con la propaganda romana que exotizaba a Egipto como tierra de venenos y misterios. No obstante, aceptar esta versión sin cuestionarla implica asumir que un animal impredecible fue introducido sin problemas en una habitación vigilada. También implica creer que el veneno actuó de forma rápida, indolora y controlada, algo que la evidencia médica moderna pone seriamente en duda. Las cobras egipcias no producen una muerte inmediata y suelen provocar convulsiones, parálisis progresiva y un sufrimiento prolongado. Ningún relato antiguo describe signos claros de agonía, lo que resulta discordante con los efectos conocidos de este tipo de veneno. Además, resulta difícil explicar cómo 2 sirvientas murieron junto a Cleopatra de manera sincronizada mediante una única serpiente. Las fuentes mencionan pequeñas marcas en el brazo de la reina, pero esas marcas pudieron ser interpretadas de múltiples maneras. En la antigüedad, cualquier herida mínima podía atribuirse a una mordedura
sin un análisis anatómico preciso. Existen teorías alternativas que proponen el uso de venenos compuestos, preparados con conocimiento farmacológico helenístico avanzado. Cleopatra había sido educada en medicina, botánica y toxicología, disciplinas altamente desarrolladas en la Alejandría tolemaica. Conocía las propiedades de sustancias capaces de provocar una muerte relativamente rápida y controlada. Esta posibilidad elimina la necesidad de un elemento externo imprevisible como una serpiente. También refuerza la idea de una muerte planificada racionalmente, más que de un gesto impulsivo o teatral. Sin embargo, aceptar el envenenamiento deliberado plantea otra cuestión fundamental relacionada con el relato romano posterior. Octavio permitió que la versión del suicidio circulara sin demasiada oposición, lo que resulta políticamente significativo. Un enemigo que se quita la vida preserva la autoridad moral del vencedor y evita el martirio público. Además, una Cleopatra suicida neutralizaba cualquier simpatía política que pudiera despertar en Roma. La muerte voluntaria convertía a la reina en responsable última de su destino, minimizando la brutalidad del poder romano. Así, el relato de su suicidio beneficiaba directamente al nuevo régimen augusteo. No existe evidencia sólida de que Octavio ordenara su asesinato directo, pero sí indicios claros de que controló su interpretación histórica. La muerte de Cleopatra, más que un hecho aislado, fue un acto cuidadosamente encajado en una narrativa de transición imperial. Comprender cómo murió implica analizar no solo el cuerpo de la reina, sino la maquinaria política que sobrevivió a su desaparición. El silencio de las fuentes egipcias posteriores refuerza la idea de una historia escrita exclusivamente por los vencedores. Lo que hoy se conoce es una versión estabilizada por siglos de repetición cultural, no una verdad incuestionable. Antes de decidir entre serpientes, venenos o conspiraciones, resulta imprescindible examinar con rigor las fuentes antiguas disponibles. Ese análisis exige separar literatura moralizante, propaganda política y evidencia material, aunque esa separación nunca sea absoluta. La muerte de Cleopatra permanece en un territorio intermedio entre el hecho histórico y la construcción simbólica. Explorar ese territorio requiere avanzar con cautela, atendiendo tanto a lo que se dice como a lo que deliberadamente se omite. Solo entonces será posible acercarse a una comprensión más precisa de cómo murió realmente la última reina de Egipto. Las fuentes antiguas que describen la muerte de Cleopatra no son contemporáneas al acontecimiento y comparten una distancia temporal significativa respecto a los hechos. Plutarco, Dion Casio y Suetonio escribieron bajo el dominio romano, cuando la figura de Octavio ya había sido elevada a fundador legítimo de un nuevo orden imperial. Ninguno de ellos tuvo acceso directo al cuerpo de Cleopatra, ni presenció los momentos finales en Alejandría. Sus relatos proceden de informes oficiales romanos, rumores cortesanos y tradiciones orales moldeadas por intereses políticos claros. Plutarco es la fuente más citada, pero su obra tiene una finalidad moral y biográfica, no estrictamente historiográfica. Su interés principal no es reconstruir con precisión los hechos, sino ilustrar el carácter y el destino trágico de figuras ejemplares. En ese marco, Cleopatra aparece como una reina inteligente, seductora y orgullosa, pero también como un símbolo de exceso oriental frente a la sobriedad romana. La escena del áspid encaja perfectamente en esa lógica narrativa, cargada de exotismo y fatalismo controlado. Dion Casio introduce variaciones importantes, reconociendo abiertamente que existían dudas incluso en su época sobre el método exacto de la muerte. Este reconocimiento resulta crucial, porque demuestra que la versión oficial nunca fue completamente aceptada como indiscutible. Dion Casio menciona la posibilidad de un ungüento venenoso aplicado mediante una aguja o un instrumento afilado. Esta alternativa sugiere una muerte planificada con precisión, sin depender de un animal difícil de manejar en condiciones de encierro. Suetonio, por su parte, apenas entra en detalles y se limita a repetir el relato más conveniente para la imagen de Augusto. La repetición acrítica de una versión no equivale a confirmación histórica, sino a estabilización narrativa.
Las contradicciones entre las fuentes no son anecdóticas, sino estructurales, y revelan una falta de certeza desde los primeros siglos. Ningún autor describe con claridad el tiempo exacto que transcurrió entre la supuesta mordedura y la muerte. Tampoco se ofrece una descripción clínica detallada del proceso físico que condujo al fallecimiento. Esta ausencia resulta llamativa si se considera la obsesión romana por el cuerpo, la agonía y los signos visibles de la muerte. La versión del áspid sobrevive más por su potencia simbólica que por su coherencia empírica. El áspid estaba asociado a la diosa Uadiet, protectora del Bajo Egipto, y figuraba en la iconografía real faraónica. Morir por la mordedura de una serpiente sagrada podía interpretarse como un retorno ritual al orden divino egipcio. Desde la perspectiva romana, esa misma escena reforzaba la imagen de Cleopatra como una reina ajena a la racionalidad occidental. Ambas lecturas coexistían sin entrar en conflicto, lo que explica la utilidad política del relato. Sin embargo, cuando se examina la logística del suceso, surgen dificultades difíciles de ignorar. Las cobras egipcias pueden medir más de 2 metros y no son fáciles de ocultar en un cesto sin riesgo. Introducir una serpiente viva en una estancia vigilada por soldados romanos habría requerido una negligencia extraordinaria. Además, una cobra amenazada tiende a atacar de forma defensiva, no a morder de manera precisa y controlada. La supuesta mordedura en el brazo de Cleopatra tampoco coincide con los patrones habituales de ataque de este tipo de serpientes. La muerte por veneno ofídico suele ir acompañada de edema, necrosis local y signos evidentes de deterioro físico. Ninguna fuente menciona estos síntomas, ni siquiera de manera literaria. La serenidad descrita en los relatos contradice el sufrimiento fisiológico esperado. Estas incoherencias han llevado a muchos historiadores modernos a considerar la historia del áspid como una metáfora convertida en hecho, una metáfora útil, repetida y aceptada por falta de alternativas documentadas sólidas. La hipótesis del veneno compuesto gana fuerza cuando se considera el contexto científico de Alejandría. La ciudad era el principal centro de conocimiento médico del mundo helenístico, con tradición en el estudio de tóxicos. Cleopatra tenía acceso directo a ese saber y, según algunas fuentes, experimentó con venenos para entender sus efectos. Esto no implica crueldad gratuita, sino una práctica habitual en la investigación farmacológica antigua. Existen mezclas de alcaloides vegetales capaces de provocar una muerte relativamente rápida, con pérdida progresiva de conciencia. Sustancias como la cicuta, el acónito u opioides concentrados eran conocidas y utilizadas. Una combinación adecuada podría explicar una muerte sin convulsiones violentas ni marcas externas llamativas. También explicaría la muerte simultánea de las 2 sirvientas que acompañaron a la reina. La sincronía sugiere una acción coordinada, no una reacción caótica ante un animal impredecible. Las sirvientas, identificadas como Iras y Carmión, parecen haber aceptado voluntariamente su destino, y su comportamiento refuerza la idea de un plan previamente acordado y ejecutado con disciplina ritual. En uno de los relatos, Carmión es descrita ajustando la diadema real de Cleopatra incluso mientras muere. Este gesto final apunta a una conciencia lúcida hasta los últimos momentos, incompatible con un envenenamiento ofídico agresivo. La escena parece diseñada para preservar la dignidad simbólica de la reina hasta el final. Desde el punto de vista político, esta muerte evitaba el espectáculo público que Octavio deseaba. No obstante, Octavio no impidió el suicidio, lo que sugiere un cálculo estratégico más que una simple negligencia. Una Cleopatra muerta era preferible a una Cleopatra humillada que pudiera generar compasión en Roma. El suicidio neutralizaba cualquier potencial subversivo de su figura. La versión del áspid permitía cerrar el episodio con una mezcla de exotismo y fatalidad aceptable para el público romano. El relato fue repetido, embellecido y fijado durante generaciones, y con el paso del tiempo, la imagen simbólica sustituyó al análisis crítico. El problema historiográfico no es la falta absoluta de datos, sino la saturación de interpretaciones interesadas. Cada fuente habla tanto de Cleopatra
como de la sociedad que la narró. La historia de su muerte se convirtió en un espejo de valores políticos, culturales y morales. Desentrañar ese espejo exige reconocer que la verdad histórica puede ser menos espectacular que el mito. También exige aceptar que ciertos detalles quizá nunca podrán verificarse de manera definitiva. Aún así, el análisis riguroso permite descartar explicaciones inconsistentes y acotar escenarios plausibles. La muerte de Cleopatra no fue un accidente ni un arrebato emocional improvisado. Fue un acto consciente, inscrito en una lógica de poder, representación y memoria. Comprenderlo implica mirar más allá de la serpiente y atender a la estructura que sostuvo el relato. Ese paso conduce inevitablemente a examinar el papel de Roma en la fijación definitiva de esta historia. El análisis médico de la muerte de Cleopatra permite introducir criterios empíricos allí donde las fuentes literarias permanecen ambiguas. La toxicología moderna no puede confirmar un diagnóstico, pero sí evaluar la plausibilidad fisiológica de los escenarios propuestos. La mordedura de una cobra egipcia produce un envenenamiento neurotóxico progresivo, no una pérdida inmediata de conciencia. Los primeros síntomas incluyen dolor localizado, inflamación evidente y alteraciones motoras graduales. Posteriormente, aparecen parálisis respiratoria, convulsiones intermitentes y un deterioro físico difícil de ocultar. Este proceso suele extenderse durante horas, no minutos, incluso en casos de dosis elevadas de veneno. La descripción antigua de una muerte relativamente tranquila entra en conflicto con este patrón clínico. Además, una cobra no regula la cantidad de veneno inyectado según la intención del sujeto mordido. La idea de una muerte precisa y controlada mediante una serpiente responde más al simbolismo que a la biología. La ausencia de referencias a dolor intenso o desfiguración resulta especialmente significativa. Los autores antiguos, incluso cuando escribían con fines morales, no solían omitir los aspectos físicos más impactantes de la muerte. Cuando esos detalles desaparecen, suele deberse a que no encajaban con la narrativa deseada. La hipótesis del veneno compuesto ofrece un cuadro fisiológico más coherente con los relatos conservados. Una combinación de alcaloides neurodepresores podría inducir somnolencia, pérdida gradual de conciencia y paro respiratorio. Este tipo de muerte puede producirse sin espasmos violentos ni signos externos llamativos. El conocimiento necesario para preparar estas sustancias existía en la Alejandría del siglo I antes de nuestra era. Los tratados médicos helenísticos describían con precisión los efectos de múltiples tóxicos vegetales y minerales. Cleopatra no dependía de intermediarios improvisados, sino de una tradición científica consolidada. La posibilidad de aplicar el veneno mediante una aguja o un ungüento cutáneo reduce aún más la necesidad de un elemento externo visible. Una pequeña punción podría explicar las marcas mencionadas por algunas fuentes sin recurrir a una mordedura animal. Este método también permitiría una sincronización exacta entre la reina y sus acompañantes. La muerte conjunta de Iras y Carmión sugiere coordinación y voluntad compartida. No existen indicios de resistencia, pánico o intento de huida durante los últimos momentos. El comportamiento descrito es compatible con una decisión ritualizada y asumida con plena conciencia. Desde una perspectiva política, este tipo de muerte preservaba la imagen de Cleopatra como soberana hasta el final. No hubo un cuerpo expuesto a la degradación pública ni un espectáculo de sufrimiento visible. Octavio, al llegar, se encontró con una situación cerrada y sin margen de intervención. Las fuentes indican que expresó disgusto, pero no sorpresa, ante la noticia. Este matiz resulta relevante porque sugiere que el suicidio era una posibilidad prevista. Octavio ordenó un entierro digno junto a Marco Antonio, un gesto que consolidaba su autoridad magnánima. Al permitir ese entierro, también fijó el cierre simbólico del conflicto. La muerte de Cleopatra no debía convertirse en un foco de inestabilidad política. Roma necesitaba una conclusión clara, definitiva y controlada. El régimen augusteo comprendía el poder del relato, tanto como el poder militar. La versión del suicidio honorable, aunque adornada con exotismo,
servía a ese propósito. No presentaba a Octavio como verdugo directo, ni generaba una mártir extranjera. Transformaba a Cleopatra en una figura del pasado, trágica, pero superada. La repetición posterior del relato consolidó esta interpretación como verdad histórica aceptada. Sin embargo, los debates modernos han cuestionado esa estabilidad aparente. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de un asesinato encubierto o inducido. Esta hipótesis se apoya en el hecho de que Cleopatra estaba bajo custodia romana. No obstante, carece de pruebas directas y choca con la lógica política del momento. Un asesinato explícito habría generado más problemas de legitimidad que beneficios estratégicos. La muerte voluntaria resolvía múltiples tensiones, sin necesidad de violencia visible. Otros autores han sugerido una combinación de presión psicológica y acceso facilitado al veneno. Este escenario mantiene la agencia de Cleopatra sin eximir a Roma de responsabilidad indirecta. La dificultad principal sigue siendo la ausencia de restos físicos verificables. La tumba de Cleopatra no ha sido localizada con certeza. Pese a décadas de investigación arqueológica, sin un cuerpo, el análisis forense resulta imposible. La historia depende, por tanto, de textos fragmentarios y contextos interpretativos. Este límite no invalida el análisis, pero obliga a mantener una prudencia metodológica constante. La pregunta sobre cómo murió Cleopatra no admite una respuesta cerrada y definitiva. Admite, en cambio, un conjunto de escenarios con distintos grados de plausibilidad. Entre ellos, el suicidio mediante veneno compuesto destaca por su coherencia médica y política. La serpiente permanece como símbolo, no como evidencia concluyente. Aceptar esta distinción permite comprender mejor la naturaleza del relato histórico antiguo. La muerte de Cleopatra fue tanto un acontecimiento físico como un acto narrativo. Ambas dimensiones se entrelazaron desde el primer momento. Ese entrelazamiento explica por qué el mito ha sobrevivido con tanta fuerza. También explica por qué desmontarlo requiere algo más que negar una imagen icónica. Exige entender quién la construyó, por qué funcionó y qué ocultó en el proceso. Solo desde esa comprensión es posible aproximarse a una verdad histórica razonada. El relato de la muerte de Cleopatra fue incorporado rápidamente al discurso fundacional del nuevo régimen romano. Octavio, ya convertido en Augusto, necesitaba clausurar el periodo de guerras civiles con una narrativa clara de restauración y orden. Cleopatra representaba todo aquello que ese relato debía dejar atrás sin ambigüedades. Era una reina extranjera, heredera de una dinastía helenística, aliada de enemigos internos de Roma. Su figura encarnaba la amenaza de un poder alternativo al Senado y a la tradición republicana idealizada. Por esa razón, su muerte no podía quedar abierta a interpretaciones caóticas o incómodas. El suicidio honorable, aunque adornado con elementos exóticos, permitía cerrar el conflicto sin convertirla en víctima directa del nuevo régimen. La propaganda augustea fue extremadamente cuidadosa en este punto. Cleopatra fue presentada como una mujer poderosa pero desviada, inteligente pero peligrosa, fascinante pero ajena a la virtud romana. Su muerte voluntaria reforzaba esa caracterización sin necesidad de violencia explícita. Augusto pudo mostrarse como vencedor moderado, capaz de respetar incluso a sus enemigos derrotados. Este equilibrio narrativo fue clave para consolidar su autoridad política. La literatura latina posterior reprodujo esta imagen con mínimas variaciones. Poetas como Horacio celebraron la caída de la reina, no como un crimen, sino como la desaparición necesaria de un desorden. La serpiente, en este contexto, funcionó como un elemento simbólico perfecto. Representaba tanto la realeza egipcia como el peligro latente que Roma afirmaba haber neutralizado. La repetición de esta imagen convirtió una hipótesis en un hecho cultural, y durante siglos el áspid fue aceptado sin cuestionamiento crítico. La Edad Media heredó el relato sin herramientas para revisarlo. El Renacimiento lo transformó en objeto artístico, reforzando su dimensión visual y emocional. La pintura, el teatro y más tarde el cine fijaron definitivamente la escena en la imaginación colectiva. Cada nueva representación alejaba un poco más el relato de su base histórica original.
La Cleopatra romántica terminó eclipsando a la Cleopatra política. Este proceso no fue accidental, sino consecuencia de una tradición historiográfica centrada en lo espectacular. La historiografía moderna comenzó a cuestionar esta herencia a partir del siglo XIX. El desarrollo de métodos críticos permitió reevaluar las fuentes antiguas con mayor rigor. Los historiadores empezaron a distinguir entre narración literaria y evidencia contextual. Aún así, el peso del mito dificultó durante mucho tiempo una revisión profunda. Cuestionar la serpiente implicaba cuestionar siglos de consenso cultural, y en las últimas décadas, el debate se ha intensificado. Algunos académicos defienden que la versión tradicional no debe descartarse completamente. Argumentan que el simbolismo no excluye necesariamente la posibilidad material. Otros sostienen que la acumulación de incoherencias hace insostenible esa hipótesis. Y este desacuerdo refleja un problema más amplio de la historia antigua. La escasez de fuentes obliga a trabajar con probabilidades, no con certezas absolutas. Cada interpretación revela tanto sobre el pasado como sobre las preguntas del presente. El caso de Cleopatra es paradigmático en este sentido. Su muerte se sitúa en la intersección entre género, poder y memoria histórica. Durante siglos, su figura fue interpretada a través de estereotipos masculinos romanos. La idea de una reina dominada por la pasión resultaba más aceptable que la de una estratega consciente. El suicidio teatral encajaba mejor que una decisión política calculada. Revisar cómo murió Cleopatra implica también revisar cómo fue entendida su autoridad. La resistencia a abandonar el mito revela una incomodidad persistente, con mujeres que ejercen poder autónomo. Esta dimensión no invalida el análisis médico o político, pero lo complementa. La muerte de Cleopatra no puede separarse de la manera en que su figura fue utilizada. Cada capa interpretativa añadió sentido, pero también distorsión. Hoy, la mayoría de los especialistas coinciden en que nunca se conocerá el método exacto con certeza absoluta. Lo que sí puede afirmarse es que la versión más difundida responde más a necesidades narrativas que a evidencia concluyente. El consenso contemporáneo se inclina hacia un suicidio planificado mediante venenos preparados. La serpiente permanece como símbolo heredado, no como prueba, y aceptar esta conclusión provisional no elimina el misterio, pero lo redefine. El enigma ya no reside únicamente en el veneno, sino en la construcción de la historia misma. Cleopatra murió una sola vez, pero su muerte fue reinterpretada innumerables veces. Cada reinterpretación dijo algo sobre el poder que la narraba, y ese proceso continúa en la actualidad, bajo nuevas formas y lenguajes. Comprenderlo permite ver la historia antigua no como un conjunto de certezas, sino como un campo de tensiones. La muerte de Cleopatra sigue siendo relevante porque muestra cómo se fabrican las verdades históricas, no a través de pruebas irrefutables, sino de relatos que sobreviven. En ese sentido, el final de Cleopatra es también una advertencia historiográfica. La muerte de Cleopatra marcó el triunfo definitivo de una forma de poder que entendía la historia como un territorio a conquistar. Más allá del veneno o la serpiente, su final muestra cómo el relato puede sobrevivir al hecho y sustituirlo. Quizá el verdadero enigma no sea cómo murió Cleopatra, sino cuántas verdades históricas siguen enterradas bajo historias demasiado convenientes. Hasta aquí, este recorrido por uno de los episodios más complejos y debatidos del mundo antiguo, donde la historia, el poder y el mito se entrelazan de forma inseparable. Si este análisis ha resultado interesante, Historia Pasada continúa explorando los grandes enigmas históricos con rigor y profundidad, invitando a mirar el pasado con una perspectiva crítica. Suscribirse al canal permite seguir descubriendo cómo los hechos que parecen lejanos siguen influyendo en la forma en que entendemos el presente.